En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Abba Padre Internacional, hoy queremos decirte que el Señor nos ha elegido desde la eternidad, ha elegido a nuestros ancestros, ha elegido nuestra vida, nuestro modo de ser y proceder. Vamos a comenzar a invocar el Santo Espíritu del Señor para iniciar este maravilloso programa del día de hoy. Gracias, hermano Luis Espinal. Y a través de esta oración, pues le damos la bienvenida también a cada uno de ustedes que se unen con nosotros. Y démosle la bienvenida al Espíritu Santo que también está aquí con nosotros en este programa Abba Padre. Bendigamos al Señor y pidamos su Espíritu Santo. Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que podamos respirar de tu amor y tu perdón. Ven, llena todo mi ser de ti. Ven, cambia todo en mí por ti. Pidamos al Espíritu Santo que cambie todo nuestro ser, Que lo transforme, que lo llene. Ven, llena todo mi ser de ti. Ven, cambia todo en mí por ti. Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que podamos respirar de tu amor y tu perdón. Pídelo, pidamos. Ven, llena todo mi ser de ti. Ven, cambia todo en mí por ti. Ven, llena todo mi ser de ti. Ven, cambia todo en mí por ti. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Y lléname, lléname de ti. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Le damos paso ahora a nuestro hermano Luis Espinal, que viene con la reflexión del día. Mis hermanos, estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6,
versos del 12 al 19. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. La elección siempre es importante. Y aquí nuestro Señor nos da una lección de que en medio de las elecciones de vida que nosotros hacemos para buscar una pareja, para seleccionar una profesión, para decidir qué misión podemos realizar, podemos también tener equivocaciones. Él se equivocó con Judas Iscariote. Sin embargo, dentro de ese plan de equivocación estaba el mayor de los planes, que era el plan de la salvación. Cuando las decisiones se convierten en algo urgente y complejo, la oración se hace cada vez más larga e intensa. Por eso, nosotros tenemos que ir mirando siempre esa situación, llevándola al Santísimo Sacramento, para que desde allí el Señor nos vaya dando la moción donde podamos sentir esa paz. Así como el Señor seleccionó a los 12 apóstoles, los 12 apóstoles fueron seleccionando posteriormente a lo que hoy se conocen como obispos, incluyendo el Papa, que junto a todos ellos conforman la jerarquía de nuestra querida Iglesia Católica, y así continuar con la sucesión apostólica. Podemos seguir reflexionando en el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 880. Bendiciones. Los santos y santas supieron sembrar el grano de mostaza para poder ser árboles frondosos. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, 28 de octubre, la Iglesia celebra el día de San Judas Tadeo y San Simón. Hermanos y hermanas, ambos fueron discípulos del Señor, tuvieron el honor, el privilegio de poder ser escogidos de los 12 principales discípulos del Señor, de verlo hacer milagros, signos, prodigios, de ver cómo estuvo la multiplicación de los panes, de recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, de hablar con el Señor una vez resucitado. Se cuenta que ellos juntos fueron a evangelizar, por eso hoy celebramos el día de ambos. Debemos conocer que Judas significa alabanzas sean dadas a Dios y que Tadeo significa valiente para defender la fe. Hoy es un día para que alabemos y bendigamos el nombre del Señor, para que podamos tener valor para defender nuestra fe, valor para defender lo que creemos, hermanos y hermanas. También hoy es un día para entender que debemos dar obras, frutos, hermanos y hermanas, porque si tenemos fe debemos demostrarla a través de las obras. Eso es justo lo que nos dice la carta de San Judas, que podemos leer en la bendita y santas palabras del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos la carta de San Judas Tadeo, donde él nos dice que el que dice que tiene fe y no hace obras se parece a una nube sin agua. Por eso hoy es un día para verificar, ¿estoy yo dando frutos? ¿Mis obras demuestran la fe que tengo? Y San Simón, hermanos y hermanas, significa Dios ha escuchado mi súplica. Hoy es un día para que entiendas que Dios también escucha tu súplica cuando se la haces con fe, cuando la haces de todo corazón. Se cuenta que Judas Tadeo murió cortándole la cabeza de un hachazo, por eso es normal que usted lo pueda encontrar en algunas ocasiones con un hacha en la mano. Hoy es un día para que meditemos en su vida y nos preguntemos, ¿estoy dando frutos? ¿Estoy yo defendiendo mi fe? ¿Le estoy dando la gloria al Señor? ¿Entiendo y agradezco porque Dios escucha mis súplicas?
Si quieres escuchar la vida completa de San Simón y San Judas Tadeo, te invito a que la busques en nuestro canal de YouTube Ariel Céspedes Vargas. Que Dios te bendiga. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. El segmento que tenemos ahora es Conociendo la persona del Espíritu Santo con el Padre Osman Maldonado. Conociendo al Espíritu Santo. Que la fuerza y el poder del Espíritu Santo descienda a nuestras vidas y siga transformando nuestros corazones. Seguimos profundizando en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Ahora nos corresponde meditar lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de los apelativos del Espíritu Santo. Apelativos del Espíritu Santo. ¿Y qué son los apelativos? Los apelativos son nombres que se dan a una persona en vez del nombre propio. Por ejemplo, nosotros decimos Rabí. Nos estamos refiriendo a Jesús. Esos son los apelativos. Pues entonces, ¿qué nos dice el Catecismo en el numeral 692? Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito. ¿Y de dónde se origina la palabra Paráclito? La palabra Paráclito viene del latín Paráclitus y a la vez esta viene del griego Parakletos, que significa defensor, abogado, el que intercede y está para ayudar. Y literalmente aquel que es llamado junto a uno, advocatus, que significa abogado, defensor. Y nos dice en Juan 14, 16, y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. Paráclito se traduce habitualmente por consolador. Jesús, y siendo Jesús el primer consolador. Primera de Juan 2:1. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y en el numeral 693 del Catecismo de la Iglesia Católica nos sigue diciendo, además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos. Número 1, el Espíritu de la promesa. Gálatas 3:14, a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham y por la fe recibiéramos el Espíritu de la promesa. Número 2, el Espíritu de adopción. Romanos 8:15, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar, Abba, Padre. Número 3, el Espíritu de Cristo. Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que habita en vosotros. Número 4, el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Número 5, el Espíritu de Dios. Romanos 8:9. Mas vosotros
no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Romanos 8:14. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Número 6. En San Pedro, el Espíritu de gloria. Espíritu de gloria. Primera de Pedro 4:14. Dichosos de vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Palabra de Dios. Pues estos son los apelativos del Espíritu Santo. Nosotros vamos conociendo al Espíritu Santo de una forma vivencial a través de la experiencia de fe que vamos viviendo cada día, a través de la palabra, a través de retiros, vigilias, a través de la Santa Eucaristía, a través de los sacramentos. Allí tenemos una experiencia con el Espíritu Santo vivencial, pero también además de esa experiencia vivencial, es necesario conocer al Espíritu Santo a través de lo que nos dice el magisterio de la Iglesia en sus documentos. Y cuando estas palabras aparezcan en algún libro que estemos por allí leyendo o al momento de hacer algún estudio, pues ya se nos hace familiar identificar a qué se refieren, a quién se refieren y cuál es el mensaje que se nos quiere dar. Pues que sea el Espíritu Santo el que siga inundando nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo el que siga poniendo palabras en nuestros labios para seguir glorificando al Padre. Bendiciones. Vamos a filosofar con nuestro queridísimo hermano Enrique Félix. Muchísimas gracias, hermano Luis. El filosofando de hoy se apoya en la verdad, en aquel que nos libera, que nos hace libres, que nos libra de las preocupaciones, de los afanes de este mundo. Pero cuando tú y yo nos enfocamos en los hechos, en el diario acontecer, en las noticias que hoy son y mañana ya no son, en lugar de enfocarnos en algo o más que algo, en alguien más real que los hechos, porque es verdad, en enfocarnos en la verdad que es eterna, que nunca pasa, en la verdad que es Cristo, el mismo de ayer, de hoy, mañana y siempre. Si tú y yo hacemos lo primero en vez de hacer lo segundo, entonces vamos a estar estresados, angustiados, temerosos y hasta enfermos. Enfócate en los hechos y vivirás indignado, atemorizado. Céntrate en la verdad y serás iluminado. Y no tendrá ya más esa cara de frustrado. Por eso en el Evangelio de Mateo el Señor nos habla en el capítulo 6 versículos 25 al 34 sobre los afanes y las preocupaciones de este mundo. Insiste diciéndonos: no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Y yo te digo a ti hoy, agrégale a esa lista las cosas que en lo íntimo y en lo personal a ti te tiene preocupado, que a ti te tiene con ese corre hacia ninguna parte. Jesús dice: no se preocupen porque ustedes tienen un Padre que le ama, un Padre que se ocupa
hasta de vestir con un esplendor mayor que el rey Salomón a los lirios del campo que no hilan. Un padre que atiende a todas sus criaturas, hasta las aves del cielo, que no trabajan ni almacenan en graneros, y sin embargo el Padre las alimenta. ¿Cómo no va a ocuparse de nosotros? Él dice, ¿cómo no va a ocuparse de ustedes, hombres de poca fe? Por eso yo te digo que a falta de fe, estrés. Y dice el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá a ti por añadidura. Porque cuando no buscamos primero el reino, ponemos nuestro esfuerzo, nuestra energía en buscar esas cosas. Y cuando las conseguimos, entonces nos esclavizamos. Ya no tenemos las cosas, sino que las cosas nos tienen a nosotros. No somos dueños del carro, el carro es dueño de nosotros. No somos dueños del negocio, el negocio es dueño de nosotros. No tenemos nada, porque las cosas nos tienen. Hermano, no te preocupes ni siquiera de la muerte. Porque cuando el Señor te mande a buscar para tenerte con Él, ahí no hay prórroga. Cuando llegue ese momento, asegúrate de estar preparado para que reines, para que mores en su reino. Por eso yo te digo que no me preocupan los hechos. Me ocupo de la verdad. ¿De qué otra forma podría vivir como vivo en libertad? No me preocupa la muerte. Comprendí que no es real. En verdad nadie se muere. Vuelve de nuevo a su hogar y allí, libre de temores, de estrés, de preocupaciones, de ansiedad de estar pendiente a lo que hacen los demás, libre del apego a cualquier cosa visible que en el día menos pensado o la dejo o se me va, o se me va, o la dejo o se me va. No me va a quitar el sueño, que comer o que vestir, que el trabajo, que la casa, lo que pueda ver o oír. Quien alimenta las aves, quien da color a la flor, sabe lo que necesito y me suple con su amor. Y yo, libre de temores, de estrés, de preocupaciones, de ansiedad de estar pendiente a lo que hacen los demás, libre del apego a cualquier cosa visible que en el día menos pensado o la dejo o se me va. Vivo en el fluir de la substancia omnipotente, abundante y permanente, a donde quiera que voy. Libre porque estoy unificado con la fuente,
que me lleva en su corriente a ser su viva expresión. Libre de temores, de estrés, de preocupaciones, de ansiedad de estar pendiente a lo que hacen los demás. Libre del apego a cualquier cosa visible que en el día menos pensado o la dejo o se me va. Libre, libre, libre. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. El padre Rubén Sosa de la Arquidiócesis de Santo Domingo, República Dominicana, nos trae el segmento Libérame, Señor. Bendiciones, queridos hermanos, qué bueno que nos volvemos a encontrar en este programa Abba Padre, en este segmento Libérame, Señor, Libérame, Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, a don Luis Espinal, a la Renovación Carismática y a cada uno de ustedes, queridos hermanos, que nos permiten entrar en sus hogares, en sus corazones. Hoy quiero hablarte acerca de esas cosas que van a ayudar al hermano que ya hemos dicho que es otro Cristo al que vas a visitar y que tú debes darle algunas herramientas para que pueda ser liberado, para que esa atadura que esa persona tiene pueda ser liberado. Y para ello quiero compartir contigo algunas experiencias que en estos años a mí me han resultado y que he visto que a la persona que yo he acompañado en su proceso de atadura, de ser libre, de alcanzar la santidad, también le ha ayudado. El primer elemento que tienes que tener en cuenta es poner a la persona en camino. El santo cura de Ars, cuando iba designado a ese pueblito que era Ars, dijo a una persona que encontró, preguntó, ¿sabes dónde queda Ars? Y aquel señor le dijo, sí. Le dijo, llévame. Y cuando iba por el camino, aquel cura, santo cura de Ars, San Juan María Vianney, le dijo, tú me vas a llevar a Ars y yo te voy a llevar al cielo. Es lo que debe hacer un cristiano, una persona que va a acompañar a otros. Tú me vas a llevar a tu casa para que ore por ti, pero yo te voy a llevar al cielo. De lo que tengo es lo que te doy, dijo Pedro en el pórtico de Salomón, aquel hermano que estaba tirado allí. Es recordar, poner en camino hacia el cielo al otro, que todo el que se acerque a ti esté siempre encaminado a ir al cielo, porque si no nos convertimos nosotros en meros funcionarios, en personas que van a dar cosas, que van a dar oración, que van a dar un poco de aliento, pero no enseñamos al otro al discernimiento, a la vida de oración, a esa vida de cercanía. Recuérdate, como hemos tratado en otro segmento pasado, así como Dios te ha llamado a ti para estar con Él, también llamó a tu hermano para que estuviera con Él. Y después lo de la misión, que ya lo hemos tratado en otro aspecto. Una de las cosas que podemos nosotros discernir en el momento de la oración es precisamente que la persona a la que yo estoy acompañando también entre en oración. Que no es que yo voy a orar por ti, yo voy a acompañarte en ese proceso de oración. Que mis oraciones y las tuyas van a ir ahora hacia los oídos de Dios, hacia el corazón de Dios, para que Dios entonces responda. Por consiguiente, segundo elemento que tenemos que tener pendiente es la oración. No solo la que yo hago, sino poner a mi hermano en sintonía para que ore. Vamos a orar. No solo voy a orar por ti, sino que vamos a orar juntos. Ora conmigo, repite conmigo. Te pido que hagas esto, te pido que hagas lo otro. Que sea el hermano que está allí postrado, ese Cristo, quien ore al Padre. Así como Jesús oró en el huerto. Padre, aparta de mí este cáliz, que sea tu voluntad. Así
ese Cristo que está ahí ahora en la cruz tiene que orar, tiene que entrar en sintonía. Y para eso, a ti, hermano, que vas a visitarlo y que vas a acompañarlo, tú eres el motor, el que vas a impulsar a este hermano a entrar en oración. Otro elemento que debes tener en cuenta es los sacramentos. El padre Eminado Tardif cita un caso, obviamente con respecto al discernimiento, de ese hermano que siempre pedía oración y pedía oración y pedía oración. Y en discernimiento, el padre Emiliano, hablando con Jesús, Jesús le dijo: no le hagan caso, porque esa persona tiene un espíritu de cansancio y quiere cansar a mis servidores. Entonces hay mucha gente que viene, que oren por mí, que hagan esto, que hagan lo otro. Eso está bien, pero recuerda que lo vas a entrar en sintonía, lo vas a encaminar, lo vas a poner en oración y lo vas a invitar a que participe de los sacramentos. Si esa persona no puede por alguna otra razón, eso es otra cosa. Pero ponerlo a participar en los sacramentos son elementos fundamentales que pueden ayudarte al discernimiento de espíritus de esas personas. Son elementos que van a ir directamente a la sanación, a la liberación. El padre Gabriel Amort, exorcista del Vaticano, dijo en algún momento esto: hay gente que anda huyendo, escabulléndose a la oración de liberación porque le tienen un poquito de miedo. Y el padre Gabriel Amort se atrevió a decir: hay sacerdotes que huyen de orar por un hermano que está poseído. Y dice el padre Gabriel Amort: es más fuerte la confesión, o sea, lastima más al demonio la confesión que el mismo exorcismo. Por consiguiente, hay que invitar a mi hermano que está postrado, que ha padecido algo, sea que fue donde un brujo, sea que le hicieron un resguardo, sea que sea un asiduo confesor, que esté constantemente asistiendo a las confesiones, que vaya a donde ese Jesús en el sacerdote para que se confiese, porque la confesión, la absolución de ese pecado va a hacer que el demonio no solo salga del cuerpo, sino también del alma. El padre Gabriel Amor lo decía muy claro: el exorcismo saca al demonio del cuerpo de la persona, pero la confesión saca al demonio de la misma alma de esa persona. Por consiguiente, invitar a ese hermano a que participe en la confesión. Otro sacramento que esa persona puede estar visitando es el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía que hace que estés fuerte. Hay gente que se postra en una cama y no. Ustedes han escuchado por ahí decir, no, ya él está bien, ya come. Pues así mismo en los sacramentos. Cuando podemos decir, no, ya él está mejor, él ya participa de la Eucaristía, ya él participa. Entonces, la persona que va a orar por un hermano debe motivarlo a que esa persona participe de los sacramentos. Otra cosa que puede ayudar mucho es los sacramentales. A mí en mi vida me ha ayudado bastante el tema de los sacramentales: el agua bendita y exorcizada, el aceite bendito y exorcizado, la sal bendita y exorcizada, la mezcla de una cosa con otra, ir donde un exorcista que te haga esos sacramentos, que te lo bendiga y que lo exorcice. Eso va a ayudar enormemente. Antes en las casas habían unas fuentecitas donde la gente tenía agua bendita y se ha dejado de usar. Yo invito siempre a la persona: no. Si no puedes recibir los sacramentos, pues vamos a los sacramentales, y que los sacramentales te ayuden a buscar el sacramento. Esos son elementos que no pueden faltar en un enviado de Dios que va a una casa a orar por un hermano y que está postrado, porque esos elementos son los que van a hacer que la liberación sea más eficaz. El hermano Moisés Río, desde Puerto Rico, nos trae el segmento Dones y Carismas.
Saludos, amado hermano, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Muchas gracias, ¿verdad?, a los hermanos de Abba Padre por la introducción. Un abrazo fraternal. Y gracias a ustedes, amado hermano, por estar conmigo nuevamente en Redescubriendo los dones y los carismas. Y como todos los segmentos, vamos a comenzar repitiendo, ¿verdad?, esa oración, ese fragmento del Credo de los Apóstoles. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. La semana pasada fue una introducción, ¿verdad?, a lo que vamos a estar trabajando, que son los dones y los carismas, y preguntábamos si nosotros estábamos ardiendo en fuego, y llegamos a la conclusión de que si no lo estábamos, era porque necesitábamos urgentemente la fuerza del Espíritu Santo manifestado por medio de los dones y los carismas. Ahora, una de las mayores confusiones por las cuales se juzga lamentablemente muchas veces de manera equivocada a la renovación carismática ha sido por la mala interpretación que a veces estos le han dado a lo que son los dones y carismas. No saben muchas veces diferenciar entre lo que es un don y lo que es un carisma, y en este programa vamos a ir desglosando la diferencia entre lo que es un don, un carisma o un don dones extraordinarios y dones naturales y otras, ¿verdad?, otras definiciones que vamos a ir aclarando y trabajando para nosotros como católicos dentro de la renovación carismática católica tengamos una seriedad en lo que estamos hablando, y de esa manera el sacerdote o el obispo o los diáconos puedan ver en la renovación carismática católica una herramienta efectiva. Así que aclaremos un punto el cual considero muy importante. Puede también existir la confusión entre lo que es un carisma espiritual, que nosotros le llamamos dones extraordinarios, de lo que es de los dones naturales. Y les propongo un ejemplo. ¿Cuántos han escuchado hablar sobre algún deportista el cual lo describen como un deportista carismático? Pues de igual manera existen carismas naturales tales como el de la música. Estos tipos de carisma no se deben considerar como carismas espirituales, sino más bien carismas naturales que aprendieron y los aprendieron o en el pasar de los años están en contacto con muchas personas que tocan guitarra, pero han desarrollado ese carisma, que es un carisma, pero no es un carisma espiritual, es un carisma natural. Así que un carisma es estrictamente hablando de dones extraordinarios, es un carisma, es un regalo espiritual, es un regalo de Dios que, de acuerdo con lo que nos comparte el padre Javier Aquino Forenciani, quien es mi director espiritual, padre Javier Aquino Forenciani. Padre Javier Aquino Forenciani dice lo siguiente: los 7 dones son la raíz de todos los carismas y uno depende del otro, no actúan separados. Todos los carismas se desprenden de uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Es importante entender que el Espíritu Santo está en nosotros desde el día de nuestro bautismo sacramental. Ese día, el día de nuestro bautismo, recibimos al Espíritu Santo con sus 7 dones completos. Ese día nos convertimos en templos vivos del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1831 nos dice: los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza,
ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Esto es en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1831, y ellos citan a Isaías 11 del 1 al 2. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Dios. Isaías 11, discúlpenme, del 1 al 2. Así que todo laico, en virtud de los dones que le han sido otorgados, se convierte en testigo y simultáneamente en vivo instrumento de la misión de la misma Iglesia en la medida del don de Cristo. Eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia, numeral 913. Entonces, los dones, al igual que los carismas, es importante entender que cuando decimos carismas, un carisma no es un don. Un carisma se desprende de uno de los dones. Por lo tanto, un carisma es, si vamos a utilizar la palabra don, tenemos que terminar la frase completa y decir don extraordinario. Son dones extraordinarios, son regalos de Dios para los bautizados, para el bien y la edificación de la iglesia y la comunidad. Y qué triste es ver cómo hay quienes buscan su propio bien, su bien personal, solo les importa sus ministerios privados. Y eso es un peligro en la iglesia. Por eso, nosotros como católicos tenemos que entender la importancia de los dones y los carismas, que el don y el carisma no es de mi propiedad, aunque es un regalo que Dios me da a mí. Los dones y los carismas son de la propiedad de la iglesia y de la comunidad en la cual yo participo, y son ellos los que disponen y utilizan mis dones, y es a ellos a quienes yo de alguna manera particular me dono a ellos, para que junto con los dones de ellos y los dones míos juntos, mira, hagamos esto, hermano, que hagamos esto, hermano, nuevamente, que podamos engranar el carisma y los dones del hermano y los dones y los carismas míos, y yo no soy más importante que el hermano no es más importante que yo, somos igual de importantes en la casa del Señor. Si no entendemos este principio de humildad, este principio de fraternidad, pecamos. Y pecamos contra la iglesia, pecamos contra el mismo Espíritu Santo, porque no estamos dándole la gloria a Dios, nos estamos dando nosotros la gloria a nosotros mismos. Así que quiero agradecerle, vamos a seguir trabajando con estos temas. Si estos temas y este segmento está siendo de bendición, por favor, yo le quiero pedir que se lo comuniquen a los hermanos de Abba Padre, que está siendo de bendición este segmento. Si está siendo de bendición este segmento, también yo le invito a que me busque en Facebook, Moisés Ríos Pérez. En Facebook también me pueden buscar en YouTube por Moisés Ríos Pérez. Tengo un canal de YouTube y por favor denle like. Tengo otros videos que he compartido por las redes. Y quiero agradecerle nuevamente a los hermanos de Abba Padre por la oportunidad de compartir con ustedes. Que Dios me los bendiga, y en estos momentos regresamos a los estudios. Fray Jorge Jiménez, en el segmento Paz y Bien. Comenzamos saludando al Señor, como solía hacerlo San Francisco de Asís. Te adoramos, Señor Jesucristo.
también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. El segmento anterior lo hemos dedicado a la primera parte de nuestra reflexión respecto a la experiencia de Francisco con los leprosos a partir de sus mismas palabras en el testamento, y el Señor mismo me condujo entre ellos, los leprosos, e hice misericordia con ellos. Este segmento lo dedicaremos a la segunda parte de dicha reflexión. Nos detendremos sobre todo en la expresión hice misericordia con ellos. El Francisco, que había experimentado la misericordia divina en sus experiencias previas de desolación, en las que se había sentido herido, como fueron por ejemplo la guerra, el encarcelamiento y la enfermedad, es el mismo Francisco que en su testamento se percibía conducido por Dios entre los leprosos a hacer misericordia con ellos, pues solo los amados aman. Sin embargo, la experiencia de hacer misericordia con los leprosos, más que conclusiva, será una experiencia fundante. Al menos así la percibía Francisco cuando la describió al final de su vida en el testamento. Francisco relee su encuentro con los leprosos, tal y como ya hemos mencionado, desde el filtro de la parábola evangélica del buen samaritano. Se identifica con el samaritano de la parábola, quien fue prójimo del herido e hizo misericordia con él. Podemos confrontarlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 36 al 37. Francisco escoge esta expresión hacer misericordia, que de por sí no es común en los evangelios, para describir su experiencia con los leprosos. Expresa así que se hizo prójimo de los leprosos al hacer misericordia con ellos. Esta es la experiencia que marcó el inicio de la conversión en Francisco, hacerse prójimo. De ahí que la espiritualidad franciscana siempre implique un movimiento de salir de sí para ir al encuentro con el otro. Los leprosos a su vez se convierten en prójimo para Francisco, tanto por ser destinatarios de su amor, como porque Francisco hace misericordia con ellos. Los leprosos se transforman en el prójimo a amar, y en el amar al prójimo Francisco descubre el amar a Dios. Francisco no se queda entonces en un amor a Dios en el prójimo de modo abstracto o genérico, pues en los leprosos Francisco encuentra personas concretas con quienes materializar su amor. Su nueva vida de relación de amor con Dios será siempre mediada por la relación de amor y misericordia con sus hijos, más aún con aquellos heridos que resultan signos vivientes del crucificado. De hecho, la partícula cum puede expresar el reconocimiento por parte de Francisco de que los leprosos resultan lugar teológico donde Dios se manifiesta y actúa, por lo que a través de ellos Francisco se convierte a su vez en destinatario de la misericordia divina, pues junto a ellos hace misericordia. De ahí que su relación con los leprosos sea fundamentalmente una experiencia de encuentro, en la que todos los actores participan activamente, pero el único auténtico protagonista resulta el Señor. Algunos especialistas también vinculan la expresión hacer misericordia a la usada un poco antes por Francisco, hacer penitencia. Por lo tanto, hacer penitencia o conversión para Francisco equivaldría existencialmente a hacer misericordia con los leprosos. Es decir, para Francisco el hacer misericordia, sin reducirla a una obra penitencial, sería la concreción de la conversión. De por sí, la expresión hacer misericordia era usada en textos litúrgicos en época de Francisco en el sentido de obrar el bien al prójimo siendo movido por el amor misericordioso de Dios, o sea, como el participar del obrar misericordioso de Dios en relación al hombre pecador. Entonces, probablemente, Francisco, al usar la expresión hacer misericordia en el testamento, quiso subrayar el amor misericordioso de Dios en la disposición interior o motivación teológica de su relación con los leprosos.
más que vincular dicha relación a cualquier forma de mortificación ascética o de desprecio de sí y del mundo, tal y como era acostumbrado en la época. En conclusión, Francisco reconstruye su historia sagrada o itinerario espiritual partiendo de esta doble expresión, hacer penitencia y hacer misericordia, que muestran cómo Francisco percibe desde el inicio de su conversión o proceso espiritual al Dios que se hace presente y que actúa misericordiosamente en su propia historia, en modo particular a través de su experiencia concreta con los leprosos. Paz y bien. Criterio sobre demonología. ¿Puede un demonio hacer algún acto bueno? Esa es la pregunta que tenemos para hoy. Y la respuesta es: el demonio no está siempre haciendo el mal. Muchas veces simplemente piensa cómo hacer el mal. Y en ello no obra mal alguno. Es un mero acto de su naturaleza. Sin embargo, el demonio no puede hacer actos morales sobrenaturales. Es decir, no puede hacer un acto de caridad, de arrepentimiento sobrenatural, de glorificación sincera a Dios, porque ya la gracia del arrepentimiento le fue quitada. Pues para realizarlos se necesita una gracia sobrenatural. Puede glorificar a Dios, pero a la fuerza no, porque quiera hacerlo, no va a poder glorificar a Dios. Puede arrepentirse de haberse alejado de Dios, pero sin pedir perdón, reprochándose tan solo el mal que le ha sobrevenido de esa acción, pero sin dolor de haber ofendido a Dios. Así despedimos el programa de Abba Padre Internacional del día de hoy, recordándote que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Abba Padre Internacional. Queremos dar las gracias a todos estos medios de comunicación, decenas de medios de comunicación que se han ido uniendo a la cadena de transmisión de este programa Abba Padre Internacional, tanto por radio, por televisión, como por redes sociales en unos 20 países de Latinoamérica. Hasta la próxima.